Hermanos, los invito ahora a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas el capítulo 4, desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hasta aquí por lo menos la palabra de Dios en principio. Un pasaje que tiene mucha relación con las lecciones que hemos estado viendo el domingo pasado y este domingo, porque ambas lecciones de la escuela dominical, una se titulaba El Mesías Prometido y la del día de hoy era Vida y Obra del Mesías. Y es precioso ver cuando uno empieza a estudiar un poquito, que creo que ni siquiera lo llamaría estudiar porque ya tenemos todo servido y lo único que tenemos que hacer es leer lo que se nos da. Pero es inmensa y es preciosa la palabra de Dios, cómo nos va hablando todo el tiempo del Señor Jesús. Mencionábamos eso la última vez que leímos el Salmo 24. Y en especial cómo este profeta que fue llamado para hablar del Señor, que se llamaba Isaías, cuánta revelación le ha sido dada, al punto tal que, como se suele decir, es considerado el evangelista del Antiguo Testamento. Las cosas que pudo escuchar de parte de Dios y aún ver, y que quedaron escritas para nuestra enseñanza en estos días, y que aún llama la atención cómo en esta época en la cual el Señor estuvo entre nosotros en la tierra, era aprovechada la palabra del profeta Isaías para traer nuevamente el Evangelio de salvación. Siempre se dice de este profeta que, conociendo un poco la historia de él, fue tan rechazado en su momento, y aún hasta el día de hoy, ¿no? Muchos de los que se dicen ser del pueblo de Dios censuran las profecías que dejó el profeta Isaías para que la gente escuchándolas no pueda conocer o creer que el Mesías prometido era y fue el Señor Jesucristo. Y este texto que leímos ahora, de Lucas 4, se leyó esta mañana también y es prácticamente igual, después vamos a ver algunas diferencias o similitudes con el capítulo 61 de Isaías. Pero lo cierto es que ahora el Señor Jesús empezaba su ministerio terrenal en esta región que se llamaba Galilea, como hemos leído en Lucas 4:14. Galilea, para los que no saben, era una región de Palestina, una región que estaba al norte y que
para muchos de los que se consideraban verdaderos judíos porque vivían en la zona de Judá, los galileos eran prácticamente extranjeros. Y aún el mismo Isaías, si buscamos ahí, que también se leyó la semana pasada como profecía, en Isaías capítulo 9, eran regiones que estaban muy al norte y ya en la época del Señor Jesús habían sido ocupadas por los griegos y después por los romanos. Entonces los mismos judíos los consideraban a veces extranjeros. Y en Isaías 9, dice el versículo 1, aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que está al norte, y después cuando agravaron por la vía de la mar, de esa parte del Jordán, en Galilea de las gentes, o de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta era la gente de las Galileas, o de Galilea de las gentes. Esta clase de personas en las cuales el mismo Señor le tocó no nacer, pero sí ser criado, y en donde el Espíritu Santo, como nos dice acá, en el versículo 14 que hemos leído de Lucas, le llevó para que tenga ahí su ministerio. El ministerio del Señor, ¿en qué consistía? En llevar la palabra y, como se lee en otras partes, en curar enfermos y anunciar el reino de los cielos. Este ministerio de Galilea fue muy extenso. Si nosotros ahora sabemos que el ministerio del Señor duró más o menos 3 años y medio, todo el ministerio en Galilea al principio duró casi 2 años. O sea que le llevó mucho tiempo, y es donde él también, el Señor, asentó su morada. Después lo dice más adelante, en Capernaum. Se cree que era la casa del apóstol Pedro, donde el Señor tenía su morada de residencia, y de ahí, como si fuese ahora que se dice, ¿no?, el lugar de base para desplazarse después a los distintos lugares. Toda la parte esta de Galilea se caracterizaba también por tener el lago o el mar de Galilea, de donde salían los barcos a todas partes y donde el Señor pudo llamar a sus discípulos, que eran pescadores. Pero lo que vemos acá es precioso, porque dice que el Espíritu Santo le llevó hasta Galilea, y ahí es donde enseñaba en las sinagogas de ellos. Esta palabra sinagoga es lo que nosotros ahora conocemos como iglesias. Es una palabra griega, y me llamó la atención que también en el Antiguo Testamento se menciona en los Salmos. Eran los lugares de culto donde se predicaba o se leía la palabra de Dios, y es donde el Señor Jesús y después también los apóstoles aprovecharon para, abriendo la palabra de Dios, predicar el Evangelio, y siempre había alguien que se convertía. En este caso al Señor le toca en Nazaret, en su tierra donde se crió, en este pueblo, entrar conforme a la costumbre que tenían ellos, como dice ahí en Lucas 4:16, el día sábado, y se levantó a leer. Esta es una costumbre que hasta el día de hoy está en las sinagogas de los judíos. Y yo no sé bien cómo es el calendario de ellos, pero siempre a principio de año comienzan a leer Génesis 1:1 y van leyendo así todos los sábados hasta que terminan el Antiguo Testamento. Y así es todos los años. Por eso las fiestas de los judíos coinciden también con la lectura que tienen. Por ejemplo, Yom Kippur, y cada una de las fiestas, hoy se va a leer en el libro esta lectura. Sabemos también por la época de Nehemías que aparecieron hombres que se encargaban de explicar al pueblo la palabra de Dios.
porque sabemos que el pueblo venía de un cautiverio de 70 años y muchos ni siquiera conocían el hebreo. Pero era ya costumbre de los judíos juntarse los sábados y leer la palabra de Dios, la Biblia, que no era un libro, como dice acá, como lo tradujeron. En realidad era un libro, pero no como lo conocemos nosotros, sino que eran rollos. Desenrollaban el libro de Isaías, desenrollaban el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, y lo leían. Y le dieron lugar al Señor Jesús, porque era un judío, y porque era hombre, porque era adulto, y tenía ese privilegio de poder acceder a estas cosas. Lo interesante es que después de haber leído este texto de Isaías, que ya hemos leído, el Señor dice en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y creo que después de años y años y años que se leía siempre el capítulo 61 de Isaías, fue la primera vez que un hombre se levantó y dijo esto, ¿no? Ya como lo hacían por costumbres muchas cosas, y el Señor después les tiene que decir que por sus costumbres invalidaban la ley. Esto que dijo el Señor después de haberse sentado, les habrá llamado tanto la atención y fue tan novedoso que en el versículo 22 tiene que decir, y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y yo pensaba, qué poquitas palabras que dijo el Señor, porque las palabras del libro de Isaías ya las conocían, o las leían todos los años. Pero Él les dijo, hoy se ha cumplido esta palabra en vuestros oídos, y eso ya causó maravilla. Y algunos decían que eran palabras de gracias, otros, como se viene viendo los martes, racionalistas, modernistas, ¿qué decían? ¿No es este el hijo de José? Como el diablo enseguida ya está sembrando la duda. ¿Es el hijo de José? ¿Cómo va a decir que vino a cumplir esta profecía en los oídos? Y el ungido, que es lo que estuvimos estudiando todos estos días, es una palabra también muy preciosa y que tiene también su parte histórica. Es como Dios demostraba que un hombre era elegido por Él para llevar a cabo un ministerio. Era la forma pública y sagrada, era muy sagrado el ungimiento, por el cual Dios establecía que una persona podía llevar a cabo cierto ministerio. Los primeros ungidos fueron los sacerdotes, Aarón y su descendencia. El otro día en la clase de los jóvenes leíamos, ¿no? En el Salmo, a ver si hay algún joven que me ayuda, ¿qué Salmo fue? Que también se canta el corito. 133. Ahí está, el 133. Que es como el buen óleo que desciende de la cabeza de Aarón, ¿no? Vamos a leerlo. El Salmo 133. Versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Eso que en el Salmo 133 habla de la comunión con el Señor, nos habla también el óleo o el aceite de la unción del Espíritu Santo. Una unción que no era dada a todos, era algo muy sagrado y muy solemne, y que acá el Señor Jesús tiene que decir, yo soy ese ungido del cual había escrito Isaías. En el diccionario bíblico, cuando dice del ungido,
Dice que es aquel que recibe por el Espíritu de Dios, reposando sobre él, el poder de liberar a su pueblo y para establecer su reino. Liberar al pueblo y establecer el reino de Dios. También los reyes habían sido ungidos para llevar a cabo este propósito santo. Cuando David habla de el rey Saúl, habla de el ungido de Dios. Y el Señor Jesús tenía autoridad para decir que había sido ungido de Dios. Vayamos ahí nomás en Lucas capítulo 3, en la página anterior. En el versículo 21 dice: y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años. Después, si vemos en el capítulo 4, en el versículo 1 dice: y Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado del diablo. Estamos hablando ahora no del Verbo eterno, que es Dios, como dice Juan 1:1, sino de Jesús, el hombre, que a la edad de 30 años, después de ser bautizado por Juan el Bautista, recibe esta señal y este reconocimiento del Padre a través del Espíritu Santo. Y teológicamente hablando es dificilísimo, ¿no?, de comprender cómo el mismo Dios es ungido y lleno del Espíritu Santo. En otra parte de la Escritura, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo. Y el mismo Señor dice que cuando llegue al cielo iba a enviar a su Santo Espíritu, al Consolador. Pero son cosas que a nosotros nos tienen que servir para tener fe en la palabra de Dios, para creerla y aún para poder decir a la gente: el ungido del cual hablaba el Antiguo Testamento es el Señor Jesús, el mismo que después, también después de Isaías, el profeta Daniel le llama el Mesías príncipe, y que profetizó acerca de cuándo iba a venir el Mesías príncipe para ser muerto por parte de los inicuos. Mesías quiere decir ungido, y Cristo, que es una palabra griega, quiere decir Mesías. O sea que la palabra Cristo y la palabra Mesías es lo mismo, significa el ungido de Dios. Y hay un texto muy precioso que está en Levítico. Me han corregido que no es Levíticos, sino que es Levítico, el capítulo 21. El versículo 12. Fíjense que arriba dice: pureza de los sacerdotes y condiciones para ministrar. Levítico 21:12. Y dice: ni saldrá del santuario, ni contaminará el santuario de su Dios, porque la corona del aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Esta descripción de la unción me pareció preciosa y tan descriptiva. Para Dios es una corona. Quizás para los hombres era un ritual y era un poco de aceite, pero Dios, al ungir a una persona, la estaba coronando. Y estamos viendo con los jóvenes acerca de las coronas y de los galardones y de las bendiciones que Dios quiere dar
a los suyos. Y el Señor decía, yo soy el ungido. Yo tengo la corona también del aceite. Y luego va a recibir también esa distinción en el final de los tiempos que se le ha de llamar Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero todo comienza con esto, con esta unción preciosa, la cual no solo aplica a los hombres del Antiguo Testamento, sino que después en el Nuevo Testamento el Señor, en varias oportunidades y refiriéndose a otras personas, usa el mismo término. Por ejemplo, de Juan el Bautista, que dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Los primeros cristianos, cuando creyeron a la palabra de Pedro y se convirtieron en el día de Pentecostés, también fueron llenos del Espíritu Santo, fueron ungidos y recibieron la unción. Ahí viene la palabra. Los 7 diáconos que ministraron en la iglesia de Jerusalén, también en los primeros años del cristianismo, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Esteban fue lleno del Espíritu Santo, uno de esos diáconos. Aún al momento de morir y de predicar el Evangelio, estaba lleno del Espíritu Santo. O sea que vemos que no son cosas solo para los reyes, para los sacerdotes, o para los profetas, o para el Señor Jesús, sino que también para aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo en nuestros corazones, y ahora tenemos el deber y tenemos que procurar por todos los medios de ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer en Efesios, capítulo 5. El 18. ¿Quién lo puede leer, por favor? Efesios 5, 18. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Acá este texto muchas veces se leyó y se explicó la disolución del espíritu humano, que cuando está el hombre en estado de borrachera se desvanece, ¿no? Pero también este texto, cuando nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, nos está diciendo que tenemos que sacarnos de nuestra vida y de nuestro corazón tantas cosas que ocupan lugar. Porque no, este vaso, por ejemplo, o está lleno de agua, o está lleno de aire, o está mitad y mitad, pero no puede estar lleno de una cosa y lleno de otra. Lo mismo pasa en nuestra vida. En la medida en que nosotros, como hijos de Dios, habiendo sido ungidos por el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo quiere ocupar el lugar que le corresponde en nuestra vida. Y uno ve estos hombres de la antigüedad, estos hombres de la Biblia, que eran llenos del Espíritu Santo, y en lo personal me lleno de temor y de vergüenza. Qué poquito que soy yo, porque muchas veces me alcanza la fe para lo más mínimo en las cosas del Señor. Y sin embargo acá Pablo dice, y nos dice a nosotros, les decía a los hermanos en Éfeso, que había que ser llenos del Espíritu Santo. Fíjense, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo una persona está llena del Espíritu Santo? Cuando se la ve tener esta clase de vida, una vida genuina de alegría, de gozo y de santidad al Señor. Por el contrario,
Una persona que no está llena del Espíritu Santo difícilmente cante salmos y canciones espirituales y esté agradecida a Dios. Quizás lo va a hacer de los labios hacia afuera para ser visto de los demás, pero acá nos está hablando de una experiencia completamente personal y espiritual, y como dice ahí en Hebreos, fruto de labios que confiesen su nombre. Y ahora volvemos a Lucas. Podemos entender un poco más acerca de esta palabra del Señor cuando dice que el Espíritu del Señor es sobre mí, porque literalmente posó sobre Él. Y después nos da algunas señales de lo que iba a ser su ministerio. No vamos a desarrollar cada una de ellas, y bien podría ser esta una palabra que se aplique en la reunión de las 7 de la tarde. Pero yo la pensaba para nosotros, para los que ya somos hijos de Dios, para los que venimos a tomar la cena del Señor, para los que procuramos hacerlo dignamente, para los que ya sabemos que tenemos que mirarnos, como dice Pablo, mírese cada uno a sí mismo y haga la prueba. ¿Cómo esta palabra puede hacer mella en mi corazón? ¿Cómo esta palabra puede entrar en mi vida? Porque ¿para qué Dios ungió al Señor Jesús si después todo lo que el Señor Jesús haga siempre va a ser para otro? Le vino a predicar a las demás, vino a sanar a los demás, vino a curar a los demás, vino a libertar a los demás. Y toda la palabra de Dios es útil, ¿para qué? Para redarguir. ¿A quién? A mí. Eso es lo que el Señor a mí me puso en el corazón en esta tarde y me lo hincó como una estocada. No, esta palabra no es para los demás, es para vos. Y entonces tengo que ver si yo recibo las buenas nuevas, como dice acá en Lucas 4:18. La palabra de esas buenas nuevas en el griego es evangelio, a los pobres. Y ahí aparece en mi corazón inmediatamente la iglesia de Laodicea. ¿Qué decía Laodicea? Yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Qué le contesta el Señor? Pobre, cuitado, miserable, ciego, desnudo. Y no sabes. Y después, ¿qué le dice? Unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor me viene a traer el Evangelio, las buenas nuevas, porque yo soy pobre. Yo, Alfredo, es pobre. Y necesito el Evangelio, necesito venir a la mañana, necesito venir a la tarde, necesito venir los martes, necesito leer en casa la palabra de Dios, necesito orar, necesito que el Mesías, como decíamos en el himno, venga y me dé las buenas nuevas, porque yo soy pobre. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa palabra qué fuerte que es, ¿no? Quebrantados de corazón. Estamos viviendo esos tiempos, hermanos. El Señor Jesús decía que la caridad de muchos se resfriará. Y muchas veces ese resfrío comienza con una herida. Alguien me dijo algo, alguien no me dijo algo. Y me empiezo a herir, mi corazón se quiebra. El Señor me defraudó. Yo esperaba esto y no lo tuve. Mi corazón está dolido. Y son todas cosas a las cuales el Señor vino a sanar. Y cosas que pensamos que inmediatamente desde que somos salvados ya no van a volver. ¿Y cuántos hermanos hay en Cristo que están en esta condición? Con el corazón quebrantado. Ahí en Isaías 61, que es el texto paralelo, dice, para vendar
a los quebrantados de corazón. Y cuando habla el otro profeta del buen pastor, dice que va a proteger y va a curar a la perniquebrada. Y muchas veces nosotros estamos en esta condición delante del Señor. Andamos rengos, andamos quebrados. Y eso es lo que el Señor ve y lo que viene a sanar. Y después dice, para pregonar a los cautivos libertad. Y nosotros podemos ser soberbios y decir, pero el Señor ya me liberó. Que es verdad. Miren lo que decían los judíos en el tiempo del Señor, en Juan 8. Todo este capítulo 8 de Juan era parte de la lectura de la otra vez, de la semana pasada. Así que los que lo leyeron se van a acordar. 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéndole, los judíos dijeron, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Miren, si el Señor nos dice que viene a publicar o a pregonar a los cautivos libertad y nosotros le decimos, yo ya soy un hijo de Dios. Eso es para los que inconversos. Es como decirle al Señor, yo soy hijo de Abraham y jamás serví a nadie. Entonces el Señor nos tiene que responder, Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Cuando el Señor Jesús decía estas cosas, los hombres lo querían apedrear, lo querían destruir, porque iba directamente a la raíz del problema. Y ahora, ¿cómo reacciono yo ante esta palabra? Porque somos todos mansos y dóciles, pero ¿cómo está nuestro corazón? Cuando el Señor nos está diciendo que somos siervos todavía del pecado, porque pecamos, queridos. Es como cuando dicen, es 2 más 2. Si pecamos, somos siervos del pecado. Después Pablo va a decir en Romanos 6, presentamos nuestros miembros al servicio del pecado, por lo tanto somos siervos del pecado. Entonces miren cómo el Señor viene, el Mesías, el ungido, a traernos también a nosotros libertad. Por eso está la cena del Señor. Luego en Lucas dice, a los ciegos vista. Simplemente recordar lo que dijimos recién, a la carta a la Odisea. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Puedo estar tan ciego de no darme cuenta de que yo necesito al Señor en mi vida todo el tiempo? Luego dice, para poner en libertad a los quebrantados. Nos libera, nos cura. ¿Para qué? ¿Para qué nos hace aptos? Para toda buena obra. No nos deja simplemente sanos, sino que después estas personas que eran libres eran puestas al servicio del Señor. Y por último, para predicar el año agradable del Señor. Y en Isaías agrega, y el día de venganza del Dios nuestro. Las dos cuestiones del reino de los cielos. Una, que el Señor ya viene para traer salvación a las personas y para llevarse a su iglesia. Y la otra es que viene el castigo para todas aquellas personas que le rechazan. Y en eso, en el medio estamos nosotros, como iglesia, esperando justamente el día agradable del Señor. Mientras tanto, está la cena, hasta el día que yo vuelva, dice. Y después Pablo dice, todos los días, como dice, 1 Corintios, en memoria de mí, hasta que venga. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Queridos hermanos,
Quizás fue un poco confuso lo que he tratado de explicar, pero el Mesías del cual tanto hablamos y leemos y le hablamos a los niños, como dice el himno, es menester y es bueno que lo incorporemos y que lo apropiemos para cada uno de nosotros. Porque así es como nos ve muchas veces el Señor, ¿no? Quebrados, con el corazón roto, ciegos, cautivos, y necesitamos esa salud y esa salvación de parte del Señor. Que el Señor nos bendiga.